Pues hoy les voy a compartir la sección 7 de causa y efecto del capítulo 2, la separación y la expiación. ¿Empiezo a leerlo? Bueno, empiezo yo a leer el primer párrafo. No sé qué le moví aquí, ¿verdad? ¿O sí se ve? A ver, sí, te vemos y te escuchamos bien. Bueno, sí está bien. Párrafo 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusieses entre tus pensamientos y tus resultados, estarías interfiriendo en la ley básica de causa y efecto. La ley más fundamental que existe, de nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. En este párrafo 1, a lo que yo entiendo es que siempre estamos con el miedo a una decisión, a enfrentar una enfermedad, y que estamos pensando qué va a pasar, o sea, las consecuencias que se pueden venir cuando todavía no están sucediendo. Entonces, como todavía seguimos confiando en nosotros mismos y no dejamos que la ayuda del Espíritu Santo nos ayude, pues siempre vamos a estar atemorizados. Pero cuando empezamos a tener fe o permitir esa ayuda, yo creo que es cuando vamos liberando esa parte del miedo, ¿no? Porque si no aceptaríamos la ayuda, estaríamos todo el tiempo pensando en las consecuencias que se vendrían a algo que ni siquiera todavía sucede o ni va a suceder. A lo que yo le entiendo aquí en el párrafo 1. No sé si quieran opinar algo o me hagan ver que a lo mejor estoy en un error, no sé. Sí, pero mira, no te preocupes. Algo que les comentamos siempre cuando nos compartimos la clase, porque nos la compartimos entre todos, es que no tienes que sentir temor. ¿Sí? El compartir una clase es para disfrutarse. ¿Sí? Aquí no nos juzgamos, no estamos viendo a ver quién aprendió más, quién se lo memorizó más. Simplemente estamos tratando de recordar entre todos lo que vamos entendiendo del curso. ¿Sí? Porque no es algo tan sencillo así como decir, ya lo leí, ya lo entendí. Entonces, todo lo que vamos a opinar siempre va a ser para ampliar lo que tú nos compartes. ¿Sí? Siempre va a ser para ampliar. ¿Sale, Mine? Entonces, sí, no estés tan nerviosa, ¿eh? Pero bueno, dice aquí, mira, en la sección 7, causa y efecto, dice al principio del párrafo, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Y dice, puede que todavía te quejes, es decir, cuando nosotros nos quejamos, siempre lo hacemos en la situación de que nosotros no somos responsables de que lo que nos está pasando, ¿sí? Así como cuando somos niños y le decimos, mira mamá, mi hermanito o mi hermano me está pegando, me quitó mi juguete, me quitó mi cuaderno, ¿sí? O sea, siempre nos quejamos de que algo más o alguien más está haciendo algo y me está molestando, me está incomodando, me está atacando o me está quitando mi paso, mi tranquilidad. O sea, la connotación de la queja siempre lleva que yo no tengo ninguna responsabilidad. Es decir, yo soy una inocente víctima de lo que me está haciendo la otra parte. Y por eso dice aquí,
puede que todavía te quejes de que tienes miedo. Es decir, aún no reconoces tu responsabilidad en la fabricación del miedo, ¿no? Y dice, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Y dice, he indicado ya que no puedes pedirme que te libere el miedo, ¿no? Aquí no lo tiene, pero entre paréntesis Jesús nos diría, he indicado ya que no puedes pedirme que te libere, y entre paréntesis diría, porque no estás aprisionado. De ninguna forma podrías estar aprisionado porque Dios, nuestro Padre, nos hizo libres. Dice, pero tienes la creencia de que estás liberado. Y entonces yo te voy a ayudar a que puedas deshacer esa creencia. Y dice ya más adelante, porque yo sé que esa creencia no existe, pero tú no. Si me interpusiste entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Y dice, de nada te serviría que yo menospreciase el poder de tu pensamiento y deshiciese la creencia que tienes, porque eso inutilizaría el poder que tienes ahorita. El único poder, dice el curso, que tenemos ahorita nosotros es el poder de decisión. Si Jesús interviniera para deshacer nuestro miedo, estaría interviniendo en ese poder, o sea, lo nulificaría. Básicamente Jesús nos diría, no tienes ese poder de decisión, pero como Él sabe que sí lo tenemos, por eso es que dice, no puedo interferir, no porque no te ame, sino porque no debo de hacerlo, porque eres tú quien tiene que tomar la decisión, tú y nadie más. Y lo puedes hacer porque tienes el poder que Dios te dio, al igual que los demás. ¿Sí? Dice, ellos se pondría directamente al propósito de ese curso. Y el propósito del curso es poner nuevamente en nuestras manos la responsabilidad de lo que queremos, de lo que deseamos y que con la voluntad ejercemos. Ese es el propósito del curso. Por eso es que Jesús no puede intervenir. En otra parte del curso dice Jesús que Él no nos va a ayudar absolutamente a nada más que a tomar la única decisión, la misma decisión que Él tomó, que fue pensar únicamente con el Espíritu Santo. Dice, eso es lo único que te voy a ayudar. Así que si en algún momento has pensado que Jesús nos va a ayudar a tener salud, tener dinero, tener entendimiento, tener sabiduría y tener todo lo que te puedas imaginar, dice el curso, eso no va a ser. Nada más te voy a ayudar a tomar la decisión, la misma decisión que yo tomé. Y dice que fue esa, pensar únicamente con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero eso es ahorita lo que les comparto para que también otros compañeros puedan participar. Sí, gracias, Daniel. ¿Va a opinar alguien más Miguel, o nos seguimos con el párrafo 2? Miguel quiere opinar. ¿Sí nos escucha? Adelante, Miguel. Ya. Tienes tu micrófono, ahí está. Y ya lo aprendí. Dice, más adelante dice, es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a sus pensamientos. Ahí está donde dice, bueno, o sea, ahí es mucho más eficaz que prestes atención a lo que piensas, a que estés pidiéndote que te ayuden cosa externa. O sea, quiere decir que el dominio lo tiene uno. O sea, yo tengo el dominio en mis pensamientos. Más que el pedir que me ayuden, yo tengo ese poder. Por eso hay que ejercer control en lo que pienso, para tener control de la causa y efecto. O sea, yo voy a causar algo y eso va a repercutir en un resultado. Pero si yo ejerzo control en mis pensamientos, entonces ya puedo tener más control en los efectos, porque los pensamientos de alguna forma causan las causas. Por eso dice, más adelante, dice, no está uno, o sea, no estoy acostumbrado a pensar con mentalidad milagrosa. O sea, tengo duda, y si tengo duda, entonces no voy a pensar con mentalidad milagrosa. Para eso no debo tener duda, para eso debo tener el conocimiento y así poder buscar la forma de pensar y poder obrar milagros. ¿Es cuánto? Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere compartir algo del primer párrafo? No, creo que no, mire. Mande. Un minuto, disculpa. Vamos a decirles en qué página estamos. Estamos en la página 34, capítulo 2, la separación y la expiación.
parte 7, causa y efecto, y ahora comenzamos con el párrafo 2. Solamente eso. Gracias. Gracias, Jackie. ¿Me quieren ayudar con el párrafo 2 o quieren que lo siga leyendo? Te lo leo, mire. ¿Sí? Ah, Dice, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular que no propicia el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. aquí es, bueno, lo que comentaba Miguel hace rato. Bueno, es que hice mis anotaciones, ¿no? Yo aquí le entiendo que tenemos que tener siempre vigilando la mente sobre nuestros pensamientos, ¿no? Los pensamientos en las cosas del mundo, de la vida cotidiana. Porque hay veces seguimos pues juzgando. Aquí la cuestión es que, bueno, yo en mi parte ya me doy cuenta que ya estoy mal, ¿no? Que a lo mejor juzgo algo que ni siquiera estoy reconociendo el por qué está pasando. Entonces, estar en esos pensamientos pensamientos que todos pueden tener defectos, todos, a lo mejor mis hermanos o mis vecinas, que todos pueden tener unos defectos y a lo mejor yo no. Entonces, yo aquí le entiendo que así tiene que ser. Bueno, que si estamos vigilando los pensamientos en la perspectiva de cómo vemos a los demás y regresamos a de que no está bien, que pues sí, todos tenemos a lo mejor algo, ¿no? Pero nada más observarlo y pues tratar de no juzgar. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. ¿Alguien quiere participar? Irma, ¿quieres comentarnos algo? Todo se concreta, o la parte medular de este párrafo es vigilar la mente. Vigilar la mente para que de este modo, pues, pueda yo vigilar la mente y pedir al Espíritu Santo, la ayuda. Creo que para mí eso es lo más importante. Debo estar enfocada en la verdad de Jesús, vigilar mi mente a cada momento y estar muy consciente de que el único que me puede ayudar para poder en algún momento expresar mi amor y obrar milagros, pues es el Espíritu Santo. Sería todo. Gracias, Irma. Gracias. Jimena quiere opinar, levantó ahí su mano. Sí, quería un punto, la oración 4. Ay, aquí estoy con perritos. Que dice, el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Eso me llamó la atención, no sé si alguien lo puede explicar, así como profundizar. Sí, Jimena, con gusto. Mira, dice aquí que el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, ¿sí? Y tenemos que tener plena conciencia de que la primera causa y efecto
es Dios, que es la causa, y el efecto es su Hijo. En otras palabras diría, el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto en el orden de la creación, en donde Dios es la causa y el Hijo es su efecto. Esto de causa y efecto vendría a ser como una reproducción, ¿sí se dice reproducción? ¿O una copia? Bueno, pero es que no es copia, no es la palabra apropiada. ¿Sí? Es como una repetición de la causa y efecto que representa a Dios, que es la causa, y el Hijo su efecto en nuestras creaciones. Es decir, yo soy la causa de mis pensamientos y las condiciones que se dan en el mundo exterior son los efectos. Es una reproducción en miniatura, se podría decir. Porque cuando Dios nos pensó, nos creó. Él es la causa de nuestra creación, de nuestra existencia. ¿Sí? Y respetar, el genuino respeto que dice ahí es que siempre tengo que reconocer que Dios es la causa de todo, la causa uno o la causa única de todo, pero que yo soy su efecto, pero que de la misma manera como Dios nos hizo co-creadores con Él, nosotros podemos ser asimismo la causa de nuestros genuinos pensamientos, los pensamientos amorosos, y que por lo tanto los efectos van a seguir siendo igualmente pensamientos amorosos. Si yo tengo pensamientos de odio, como yo soy la causa, los efectos, es decir, mis pensamientos van a ser de la misma forma pensamientos de odio o de miedo, que básicamente es lo mismo. Por eso dice que tengo que tener un genuino respeto. Tengo que tener cuidado con mi mente en el sentido de que lo que yo piense es lo que voy a exteriorizar, porque yo en este mundo voy a ser causa y los efectos van a ser las condiciones que se den allá afuera. Yo puedo decir, la gente es agresiva conmigo. Pues sí, pero es que yo de origen tengo esos pensamientos. Al proyectarlos es lo que exteriorizo. Les doy, los proyecto como efectos. ¿Sí? Pero básicamente es eso, Jimena. Tengo que reconocer siempre que Dios es la causa y yo soy el efecto. O nosotros somos el efecto, perdón, como hijos de Dios. Y eso Ese significaría respeto, que también tendríamos que tener el respeto hacia nuestros hermanos, hacia toda persona, digamos, toda criatura, tener un respeto también, porque también es un efecto. es un efecto. De hecho, nosotros todos en conjunto somos un solo efecto, pero debido a la idea de separación nos creemos separados. O sea, de hecho dice el curso por eso que la separación se inició porque en algún momento le pedimos a Dios que nos amara de una manera especial y como Él no pudo, decidimos abandonar. ¿Sí? Entonces, sí, somos un efecto al igual que nuestro hermano, pero en iguales condiciones. No es que un efecto sea más bonito, más agradable o más con más importancia, con más valor que otros. Todos somos exactamente iguales con Dios o en Dios. En el mundo sí parece que hay diferencias, ¿sí? Yo estoy en México, tú estás en Chile, ¿sí? Unos son más blancos, unos son más morenos, ¿no? Unos son amarillos y parece que hay diferencias, pero es en la forma. Pero en el efecto que Dios dio, al crearnos, somos idénticos. Y sí, tenemos que tener un respeto, como dices, por nuestros hermanos. Porque es el mismo respeto que me tengo para mí mismo como hijo de Dios. Es exactamente el mismo. Ok, gracias, Daniel. De nada, Jimena. A lo mejor quisiera agregar nada más de que realmente se tenga conciencia del poder del pensamiento, porque el poder del pensamiento es tan fuerte, que se hacen creaciones y se pueden hacer creaciones falsas y ahí está el problema. Pero sí, el pensamiento es una potencia muy fuerte de generación. Sí, así es, Miguel. Bueno, cuando habla de, a ver, dice, perdón, me perdí. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Entonces, debemos de darnos cuenta de que todo efecto que estamos viendo en este momento, efectos adversos, efectos indeseables que estamos viviendo en este momento, son porque no estamos pudiendo ver nuestra causa. Es decir, no estamos pudiendo ver a Dios, no estamos pudiendo ver el amor que hay, digamos, en cada situación realmente. Pero una vez que tú logras ver esa causa, el efecto desaparece. O sea, se
se hace, digamos, el milagro, ¿no? Se realiza el colapso, se realiza el colapso del tiempo, ¿se podría decir esto, Dani? Cuando Sí, se Jackie. realiza el milagro, ¿no? ¿Por Sí, qué? está Porque muy bien ya te como... diste cuenta de cuál era la causa real de que tú estés viendo eso, ¿no? Que te alejaste del amor. Sí, es como lo explicas. Y esto que como lo platicas de que no podemos ver la causa, es decir, Dios, es debido a una confusión, estamos confundidos, desorientados, perdidos. ¿Sí? No quiere decir que estamos separados, sino que estamos desorientados, extraviados, confundidos. Pero una vez que tienes la certeza de lo que es, como dices, bueno, no es que desaparezca el efecto, sino que es reinterpretado por el Espíritu Santo. O sea, no es que Él, como con una varita mágica, diga, ¡pum!, desapareció este efecto, sino que Él lo reinterpreta. Y nos dice, mira, esto que estabas pensando de esta situación, en realidad es para esto. O sea, no te dice, es por esto, estás sufriendo por esto, sino que te dice, es para esto. Lo reinterpreta. O sea, no es que lo deshaga o lo borre, lo elimine, sino que lo reinterpreta. Le da una vuelta, pues, para el Para propósito que que tiene. tú aprendas lo que tenías que aprender ahí. Exactamente. Sí, ya aquí lo Gracias. platicaste muy bien. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Jackie. A ustedes. Entonces, ¿versículo 3? Sí. ¿O Si quieres te ayudo. Con esto. ¿Puedo? Dice, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo y desconocer temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido control de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Sí, aquí en este párrafo, gracias Jackie, aquí en este párrafo yo bueno, yo lo asimilo así, ¿no? Que a veces está uno ya de decir, ya no quiero tener miedo, ya quiero estar en paz, ya quiero estar tranquilo. Entonces, anteriormente, pues yo todo el tiempo angustiada, preocupada, con miedo. Entonces se vienen pasando como que muchas dificultades, ¿no? Pues en mi vida. Pero cuando empieza uno a ver que Dios está ahí, ¿no? Y que siempre que uno lo aclame y lo pida que Jesús incondicionalmente, como Él lo ha dicho, ¿no? Yo aquí estoy esperando a que tú me abras tu corazón, ¿no? Entonces cuando empieza ya uno a vivir esto del amor a Dios, empieza uno a perder todos esos miedos que nos quitaban nuestra paz, todos esos miedos que no nos dejaban avanzar, ¿no? Espiritualmente, porque
o siempre vivíamos en un futuro que, pues, en un futuro que es muy incierto. Entonces, con el amor a Dios empezamos a vivir el presente día con día. Y pues para mí es lo más bonito que puede pasar. Y en este párrafo 3, pues así lo entiendo. Anteriormente a mí me decían que los días de Semana Santa, por decir Viernes Santo, Sábado de Gloria, y eran días que se tenían que guardar, que no podías trabajar, que nada. Entonces siempre vivía yo en ese miedo, ¿no? Que eran los días que no tenía que salir de mí. Ahora en esta actualidad yo lo trabajé, pero dije, es que no tengo por qué tener miedo. Por algo a lo mejor se está dando las cosas y las situaciones y tengo que salir con confianza, porque no hay que temer, porque Jesús no nos ha enseñado a tener miedo, ¿no? Y fue unos días muy, muy tranquilos y lo puse como una experiencia en mi vida en cuanto a lo que yo vivía y a cuanto a lo que he aprendido aquí en el curso de milagros. No sé cuál sea su opinión de ustedes. Si alguien quiere opinar algo. Dice en el punto primero, tanto el milagro como el miedo proceden del pensamiento. Aquí otra vuelta realza mucho esto, o sea, todo lo que se piensa, o sea, todo temor, todo lo que se piensa procede del pensamiento. Y como acaba de decir Vitamine, efectivamente tenía una creencia de la conducta que debía de seguir en la Semana Santa. Pues fue una creencia, y esa creencia la tenía en el pensamiento, precisamente era lo que pensaba. Y cuando se tienen pensamientos erróneos, pues causan temor y causan precisamente ese miedo. Más adelante dice, los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Aquí quisiera agregar algo en este sentido. Dice, cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Realmente había que diferenciar entre el sufrimiento y el dolor, porque el sufrimiento es más continuo, es más largo, hay más tiempo para el sufrimiento. En cuanto al dolor, no, el dolor es algo pasajero. Sin embargo, muchas veces, desde mi punto de vista, el dolor precisamente hace la rectificación, porque de alguna forma como que siento que el dolor es la piedra angular del crecimiento. Por eso es momentáneo. Cuando yo tengo un dolor, ay, entonces es por esto, y entonces hay que rectificar, y entonces no esperar a que el dolor se convierta en sufrimiento, porque el sufrimiento ya es constante, pero eso vuelve a regresarse, eso vuelve a nacer del pensamiento. Por ahí la importancia de tener el control en el pensamiento. Es mi participación. Miguel. No sé si alguien más vaya a opinar más. Lupita, ¿quieres opinar algo? Es Imelda la que sale levantando la mano. Perdón, es como cuando tenemos la mente, nos ha hablado Aure de la mente separada, ¿no? Que estamos en una mente separada, y por eso empezamos a tener pensamientos que no son reales. Entonces es cuando nuestra mente empieza, bueno, así lo veo, que empieza a imaginar cosas que no están sucediendo, ¿no? Cuando yo tengo mi mente correcta, bueno, cuando yo estoy en lo correcto, no sé si me explique bien, entonces es cuando yo empiezo a percibir que todo lo que realice o haga nada más es en pensamiento, no es porque esté sucediendo, ¿no? Es porque yo lo estoy de alguna manera provocando o haciendo, ¿no? Porque está en el pensamiento. Es algo que no es real, ¿no?
No sé si estoy bien o mal, pero es lo que yo alcanzo a percibir ahorita. Sí, Lupita, gracias. Sí, se podría decir que cuando lo tenemos en la mente, nosotros estamos en la opción de poderlo proyectar, como dice el curso, a través del ego, o extenderlo, que es con el Espíritu Santo. Pero eso va a depender del maestro que elijas. Si eliges el ego, pues obviamente lo vas a proyectar y lo vas a querer exteriorizar, lanzarlo fuera de ti. Dice que el curso, que por lo tanto, nos va a dar miedo. Cuando lo hacemos con el Espíritu Santo, es decir, la extensión a través del Espíritu Santo, no nos va a usar miedo, ¿sí? Nos va a dar una sensación de paz, ¿sí? Por eso ya aquí en la oración 13, perdón, dice: el conflicto fundamental en el mundo es pues entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo, ¿no? Bueno, aquí no lo tiene escrito en el curso, pero diría así: el conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Y diría Jesús: y con mi guía podrás poder decidir correctamente entre estas dos alternativas, ¿sí? O sea, aquí el curso nos dice que tenemos la alternativa de elegir entre el amor y el miedo, pero como no sabemos reconocer ni a uno ni a otro, dice el curso que tenemos la tendencia a confundirlos. El miedo lo tomamos por amor y al amor lo tomamos como miedo. Por eso dice un poco más atrás, dice: tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo, ¿sí? Porque no reconocemos el amor. Pero con el curso y con Jesús, obviamente también poniendo nuestra voluntad, vamos a poder distinguir la diferencia entre uno y otro y poder elegir correctamente. Es decir, poder elegir entre el amor y el miedo. Porque se podría decir correctamente que hasta antes del curso siempre elegíamos al miedo. En primera, porque no sabíamos que había la otra opción. Y en segunda, porque creíamos que el miedo era amor. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en una relación de pareja te da tanto miedo que tu pareja se vaya, porque piensas que se te está escapando el amor. Y eso te llena de miedo. Muchísimo miedo. Porque existe una confusión tremenda, muy profunda respecto a ese asunto. Pero ya aquí el curso nos lo va aclarando, ¿sí? Pero no sé si Melda quiera compartirnos algo. Bueno, aquí yo, donde dice en el párrafo, en la oración 12, esto supone una serie de relaciones de causa y efecto, completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Es decir que a razón de mi miedo, que creo, ¿no? Creo este tipo de relaciones, que aquí es donde me está hablando de las relaciones especiales, ¿no? Y y en esta, son una serie de relaciones especiales que yo creo, ¿no? El amor de madre, el amor de abuela, el amor de esposa, de novia, etcétera, etcétera, de amiga, ¿sí? Pero que hemos generado todo este tipo de relaciones por miedos, porque de alguna manera quiero yo ser percibida por otros en el amor, sin percibirme yo en ese amor, ¿no? Esto es lo que no lo dice obviamente, pero yo lo interpreto esa oración de esa manera, ¿no? En mi caso, todo lo que yo he hecho en mis relaciones y que no mantuve ese amor para conmigo primero que nada, y que fue motivado por el miedo, ¿sí? Y que también muchas veces culpé a otros cuando yo era la causa. Ahora con todo lo que estamos leyendo me estoy dando cuenta que, bueno, yo siempre he sido esa causa, ¿no? Como lo que tú decías, Daniel, que en pequeñez, ¿no? Entonces, tomando ese ejemplo, pues he venido haciendo ese tipo de relaciones, ¿no? Por eso yo les decía hace un momento cuando iniciamos
que este tema de causa y efecto es muy bonito porque nos abre bueno, a mí me abrió el entendimiento de cómo es que yo soy causa, ¿no? Y cómo es que lo demás es un efecto y no son culpables, son el efecto de mis pensamientos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más opinará? ¿Le seguimos en el párrafo 4, Dani? Sí, mire. ¿Sí? Bueno, ¿lo leo o me quieren ayudar? Como guste. ¿Lo Si puedo leer gustas, yo? adelante. Ok. Sí. Párrafo 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste, y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Bueno, puedo dar mi punto de vista. Es muy... este párrafo estaba así como que muy loco, ¿no? Yo creo el miedo, después lo puedo controlar y luego no lo puedo controlar, pero pues al final a mí me deja que lo más importante es responsabilizarme de lo que elijo pensar y responsabilizarme o enfocarme en elegir el amor, ir desterrando ese miedo a través del Espíritu Santo, que es la única forma para ir evitando crear falsamente, dejar de darle poder al miedo, darle más poder al amor, lo cual ayudaría a dejar de juzgar, de criticar, a ir corrigiendo mis proyecciones y bueno, ir aclarando que realmente lo que es mi esencia es el amor, ¿no? Sería todo. Gracias. Tienes tu micrófono apagado, Mine. Ay, sí. Gracias, Dani. Creo que no sabes, se apagó. Mira, así como lo comentó Irma, así pues, así yo igual lo entendí. Y fíjate, Dani, que bueno, a todos los del grupo compartirles algo que antes de lo de la situación de mi hijo, yo le decía, no salgas porque te va a pasar esto. No salgas porque los amigos son malos. No salgas porque el mundo allá afuera es malo. Entonces, él salía con los amigos y yo vivía en una angustia todo el tiempo, que luego a veces depende de la hora que era y no llegaba, me ponía a leer la Biblia, pero con una desesperación que digo, ¿cómo es que el miedo nos lleva al miedo y nos va más a hondo, ¿no? Entonces, ahora ya vivo las cosas tranquilas, se va mi otro muchachito a trabajar, trae una moto y yo digo, pues vas con Dios, todo va bien, ¿no? Entonces empieza uno a tener esa confianza, porque si no, de lo contrario, como ustedes lo comentaban en alguna vez que nosotros, pedimos que así fueran las cosas, ¿no? Entonces yo dije, a lo mejor, y yo sí alimenté todo ese miedo y lo único que se me vinieron fueron desgracias, ¿no? Entonces ahora digo, es que ya no va a pasar, ya no tiene que pasar. Y ahora mejor, me encomiendo al Espíritu Santo, a Jesús,
todos están bien, si alguien sale, van con Dios, regresan con Dios y todo va a estar bien, ¿no? Entonces ya empieza uno a salir a esa lucecita, porque la verdad, el vivir todo el tiempo con miedo y en la oscuridad, pues sí se va uno, la verdad que se va uno más para abajo. Sí, pues ese sería el comentario. Si alguien más quisiera comentar algo. Sí, mire, dice aquí, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control, lo cual es una equivocación porque sí está en nuestro control, ¿eh? Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace sino más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor, ¿sí? Mira, esto lo platicábamos el martes en la clase y decíamos, bueno, ok, ¿cómo podemos reinterpretar el miedo? ¿Sí? Decíamos, no lo podemos enfrentar, no podemos tratar de deshacerlo, no lo podemos hacer esto. Y preguntábamos, entonces, ¿cómo le hacemos frente al miedo? ¿Cómo lo confrontamos? ¿Sí? Y llegábamos a la conclusión que el miedo solo puede ser confrontado a través de la verdad. Únicamente a través de la verdad. La verdad es sinónimo del amor. Algo que dice aquí. Dice, de hecho, eso no hace más que corroborar su poder, dice, al asumir que necesita ser dominado. Dice, la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Si le pusiéramos aquí por medio de la verdad, sería exactamente lo mismo. La verdad y el amor es exactamente lo mismo porque son de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, hablábamos del miedo paralizante y del miedo natural o el miedo animal. ¿Sí? El miedo que podemos tener, por ejemplo, por una tarántula o una serpiente, ¿sí? Que tal vez no es venenosa, pero instintivamente vamos a sentir miedo. ¿Sí? O el miedo paralizante, ese que no te deja hacer absolutamente nada, que te bloquea la mente, pues. Estás en shock, dirían en términos clínicos, ¿no? Estás en shock. ¿Sí? Pero cuando tenemos miedo, pero sabemos que podemos allegarnos a la verdad o al amor, sí podemos reinterpretarlo o deshacerlo, ¿sí? Pero para poder hacer eso a través del amor y la verdad, primero tienes que aceptar la verdad y el amor que está en ti, que creó Dios y la puso en ti. Y no es la verdad en el decir, es que es mi verdad, sino la verdad de Dios o el amor de Dios. Y solo así es como puede ser reinterpretado el miedo. Es decir, llega a tu conciencia que tú eres el que lo fabricó y por lo tanto tú tienes el control sobre el miedo, no el miedo sobre ti. ¿Sí? Pero eso es con lo que puedo participar. De hecho lo dice, en el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Dice que tú mismo te colocaste en ese papel, ¿no? Bueno, en esa posición, te colocaste tú mismo, no es que alguien te colocó o que alguien te obligó a tener miedo, o alguien de fuera vino y te enseñó el miedo, tú mismo tú lo creaste y tú estás creyendo en él. No, y el ego es tan aferrado, que dice, pero sí va a pasar, pero sí va a suceder. Y yo, o sea, yo antes pues sí vivía la verdad con mucho miedo, ¿no? Ahora te lo puedo decir, el estar el estudiándole duro y duro y decir esto no es así y esto tiene que ser así, llega un momento que la mente se cansa y que yo a veces digo, ya no quiero leer más o ya no quiero escuchar más o me quedo dormida. Entonces, tan fuerte ahí que dice, no, a ver, no puede entrar alguien más en tu mente más que yo, ¿no? Y mira, tu marido también te está haciendo esto, ¿no? Tus hijos también, y ya pues arrasa uno con todos. Entonces sí es muy fuerte, es muy fuerte lo del ego. Y pues ahora con el Espíritu Santo, el curso de milagros, y ahí estamos duro y duro, pero sí estamos ahí trabajándola, pero la verdad sí, como dicen, el milagro, ¿no? El milagro empieza a llegar poco a poquito. Sí, claro que sí.
Ya sería todo lo que quiero compartir ahí. No sé si alguien más quiera compartirnos algo. No, creo que no. Seguimos con el tiempo, Mine. Con el párrafo 5. Yo te ¿Lo lo leo? leo, Mine. Lo leo. Gracias, Imelda. Sí, gracias, Imelda. Párrafo 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Y si te sigues con el otro, dime, porque van ligados. ¿Y el 6 también? Claro. Ok. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incomprensión si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Adelante, Mine. Está silenciado tu micrófono, Mine. Creo que se apaga. Ay. Ay, qué relajo con el teléfono. No se ve. ¿Ya, verdad? ¿Sí se escuchan? ¿No? Ya. ¿Sí, ya? Sí, Bueno. Sí, le decía a Ime que si quería hacer ella el comentario o ya les hago el comentario a estos párrafos.
Adelante, haz el comentario, Mine, por favor. Bueno, en el párrafo 5, bueno, yo lo que la había que asimilado es que mientras que nosotros creemos que el miedo puede ser un potencial, y es a lo que yo les comentaba ese ratito, siempre va a ser esa oscuridad, ¿no? Siempre va a brillar más bueno, no va a brillar, o sea, siempre vamos a estar en esa oscuridad con mucho miedo y con mucho terror. Pero si nosotros, empezamos con los pensamientos del Espíritu Santo y pedir luz, al Espíritu Santo y verlo con mucho amor, empezamos a fluir toda situación. De hecho, como si hubiese lo que nosotros podemos dar un problema, una situación económica o sea, una enfermedad. Entonces, si nosotros le damos mucho valor a lo que está pasando, porque en realidad, pues, en el mundo, pues, pasa, ¿no? Pero no tenemos que darle tanto valor. Entonces, eso es lo que nos haría más, la confianza que nosotros tenemos en Dios, es lo que nos debe dar más confianza a todas estas situaciones. Había tiempo en que yo, a veces mis vecinas que si su niñito tuvo cáncer, que si su mamá se murió, que si el hermano esto que le pasó. Entonces, yo me sentía como con que tenía que apoyarlos si las personas estaban dolientes y no salían de la situación. Yo tenía que ponerme tal cual con ellos, ¿no? Porque yo sentía que de esa forma apoyaba, cuando realmente pues estábamos equivocados, porque yo no tenía que ver esa parte oscura de por la situación en que estaban pasando, o sea, respetar y dejar pasar, pero no sumar más el sufrimiento y pues antes pues era lo que yo hacía, ¿no? Entonces ya ahorita, puedo ver, ya acompaño, ya a lo mejor me entero y ya nomás escucho, y pues tienen que vivirlo porque pues ya ahorita sé que cada quien tiene su aprendizaje en el camino, y pues apoyo en lo que estoy. Hay veces, hasta me han hablado de otras, pues sí, como que otras religiones, y no, pues que mira, que aquí es tu lugar, que aquí debes de estar, y no les digo que no voy a compartir con ellos. Yo los escucho, les ayudo a leer, pero pues ya nada más hasta ahí. Yo solamente sé dónde es donde me siento a gusto y dónde estoy bien, porque bien lo dice el curso, que no hay que juzgar la creencia de cada uno de nosotros. Ese sería mi comentario. Sí, ¿alguien más quiere opinar? Sí, hello. Sí, Imelda, adelante. Hola. Bueno, aquí en el párrafo 5 dice, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo, ¿sí? Entonces, más abajo dice, esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. O sea, cuando yo acepto que este miedo que yo tengo no es nada, en ese momento estoy teniendo, con respecto a eso, la expiación, ¿no? Porque en ese momento llega sin demora, ¿sí? En ese momento corrige. Y dado que aquí nos está diciendo que no pueden coexistir, volvemos o vuelvo a lo que anterior decíamos, ¿no? A estar bien atenta de mis pensamientos para no permitir
que esté en mí coexistiendo o existiendo, perdón, el miedo, ¿sí? Y entonces, una vez que yo me percato y me doy cuenta, viene la corrección, ¿no? Bueno, eso es lo que yo resumo del párrafo 5. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Hay cereal de bolsa nada más. ¿Qué sería? De bolsa. Está por ahí en la caja. ¿No querías opinar, Miguel? No. Bueno, Ya no se oyó, Aure. ¿Ibas a decir algo más? Sí, Aure. Ay, sí, estoy hablando sola. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Y eso es lo que trato de que no se cuele ese ruidito. Sigue. Ah, sí. Bueno, siguiendo abajito de donde nos comentó esta Imelda, dice, concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Cuando nos concentramos, bueno, a mí se me hace así como concentrarse en el error cuando dices, es que ya la regué, ¿y ahora cómo arreglo el problema? ¿Y cómo soluciono este problema? Dice que te estás concentrando en el error como para no concentrarte en el amor, ¿no? Simplemente le estás dando largas, así como que me hago tonta, pero en realidad no quiero despertar, ¿no? Dice, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Cuando me dice esto, es que tengo que darme cuenta que efectivamente hay un problema. Si no estoy en paz, tengo un problema. Siempre que no estoy en paz, tengo un problema. Pero luego no sé si han escuchado los audios que les he estado mandando, pero se me hicieron o sea, ahorita esta parte, le digo a Daniel, de todo eso hemos estado hablando en la lectura en las mañanas, ¿no? De todo esto hemos estado hablando precisamente del tiempo, de la corrección, de no hacernos patos, ¿no? O no hacernos como, ¿cómo les dije? Lolos, pendejos solos, así, porque la verdad es de que nos gusta darle largas a los problemas y nos gusta darle largas porque no nos gusta la paz, parecería que no nos gusta la paz. Entonces nos concentramos ahí, y luego de repente decimos, no, soy estudiante del curso, ya no tengo problemas. Además, no soy un cuerpo, soy libre, soy como Dios me creó, que apenas pasamos esa lección, ¿no? Que nos estamos concentrando ahora en negar el error, pero sin querer verlo. O como les decía yo en la mañana, es como si quisieras barrer tu casa y esconder toda la basura bajo el sillón, bajo la alfombra, y en realidad no estás haciendo nada. No estás limpiando, nada más estás haciendo como que limpias, ¿no? Entonces dice que tienes que ver el error, tú lo ves, lo tienes que ver, porque si no lo ves, entonces, ¿qué entregas? Lo que Daniel siempre nos dice, si tú no sabes qué es lo que le vas a entregar al Espíritu Santo, no le vas a decir, pasa y escoge todo lo que hay en mi casa, ¿verdad? Tú tienes que decirle qué es lo que le quieres entregar. Y eso que le quieres entregar es el problema que ya te diste cuenta que tienes. Entonces, cuando tú ya lo ves, se lo entregas al Espíritu Santo y entonces es cuando se deshace. No cuando tú lo niegas, ¿eh? De hecho, el negarlo sería la forma más rápida de retrasarlo, ¿no? De no querer verlo y nunca solucionarlo. Porque vas a decir, no pasa nada, no pasa nada. Y te siguen pasando y pasando. A veces dicen que el problema no aceptado, ¿cómo dicen? Lección no aprendida. Lección no aprendida, lección repetida, ¿no? Exacto, esa es la frase, ¿no? Cuando no la aprendes, la repites y la repites y la repites. Y yo
A veces digo, ¿en serio? ¿Por qué? Yo siempre les cuento que de verdad el papá de mis hijos era así, horrible, ¿no? Y decía yo, ¿pero por qué me tocó así? Y me junto con el papá de mi hija, la más chiquita, y resulta que era peor. Y luego llego con Daniel y resulta que es igual, tienen el mismo carácter, ¿no? Y dije, chinga, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces yo me acuerdo que un día me enojé muy feo con él y le dije, y me voy a largar, ¿no? Y le digo al Espíritu Santo, yo no quiero esto y no tengo por qué aguantarlo, ¿no? Y creo que el curso eso me enseña, ¿no? Y de repente oí una vocecita de Jesús que me dijo, siempre has corrido, ¿qué estás haciendo diferente? Nada. O sea que siempre, en vez de enfrentar el problema, huía del problema. Siempre me fui. Por eso siempre encontré las mismas personas. Diferentes cuerpos o diferente traje, pero la misma persona o el mismo problema, ¿no? Porque no lo vemos, porque nos hacemos así como que no. Y luego hay una parte donde me dice, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Y atrásito, y en muchos capítulos nos habla del tiempo que no existe, pero dice que sí nos sirve para darnos cuenta. O sea que nosotros no tendríamos que estar viviendo en el tiempo, pero el tiempo nos sirve para que tú analices las cosas, te des cuenta. Yo no lo habría analizado si no hubiera pasado el papá de mis hijos, luego el papá de mi hija y ahorita Daniel. Y eso transcurrió en el tiempo, ¿eh? Y no habría pasado. Si yo me lo hubieran dicho hace 20 años, yo hubiera dicho, no es cierto, el problema es de él, solamente de él. Pero el tiempo me ha hecho darme cuenta que no es cierto, que no tenía yo la razón, que yo fui la que estuve equivocada y estuve haciéndome tonta y negando el problema y por eso se me repetía la lección, ¿no? Y luego, bueno, hasta ahí en el párrafo 5 y tú comentas el 6. Va. Bueno, bueno. Va. Ok, dice aquí, no, perdón, me regreso tantito al 5 y dice en la oración 14, la aseveración, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Y ya en el 6 dice, debe observarse con especial atención que Dios solamente tiene un hijo. Y esta es una de las partes más hermosas del curso, para mí, que ya te empieza a decir que Dios solo tiene un hijo. Un poquito más adelante, no recuerdo bien exactamente, no me acuerdo si es en el texto o en las lecciones, cuando dice, el Hijo de Dios eres tú. Yo cuando lo leí, o sea, estaba leyendo el libro y veía el Hijo de Dios y del Hijo de Dios, pero cuando surge esa frase que dice, el Hijo de Dios eres tú, o sea, de verdad en mí tuvo un efecto psicológico muy fuerte, fue como una revelación así de, el Hijo de Dios soy yo, ¿sí? Pero al mismo tiempo surgieron muchas inquietudes, decir, ¿y el Hijo de Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? ¿El hijo de un león? ¿Quién es? Un leoncito. Un leoncito, ¿sí? ¿Y el leoncito qué tiene que hacer? Lo mismo que hace un león. El hijo de un águila es un aguilucho. ¿Y qué tiene que hacer? Lo mismo que hace un águila. Entonces, por eso te digo que fue un efecto impresionante, porque el Hijo de Dios, ¿y qué es lo que hace el Hijo de Dios? Lo que hace Dios. Y yo, ¡ah! En la madre, dije en ese momento. Y entendí por qué hice el curso, que entender que somos hijos de Dios nos da tanto miedo. Lo sentí en ese momento. Fue una confusión, bueno, no una confusión. Me llegaron muchos pensamientos, muchas sensaciones de darme alegría de que soy el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo me daba miedo de la responsabilidad. El Hijo de Dios. Porque Jesús dice, soy tu hermano mayor. Entonces, me parezco a Jesús también. Y él dice, ¿puedes hacer lo mismo que yo? Y se siente una sensación de miedo de decir, no creo poder. Bueno, Jesús, porque es Jesús, él sí pudo, pero yo, ¿de verdad? ¿Sí? Y dice por eso aquí,
Debe observarse con especial atención que Dios solamente tiene un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Es decir, nosotros somos creaciones de Dios, somos una de esas pequeñas partes, dice, y la filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado, es decir, no tengo conciencia de él, mientras falte una sola de ellas. ¿Sí? En el grupo presencial siempre esta parte la vemos como que somos parte o una pieza de un gigantesco rompecabezas que se llama creación. ¿Sí? Cuando a un rompecabezas le falta hasta la más pequeña de las piececitas, la más insignificante que podríamos decirle, significa que el rompecabezas no está completo. Aunque sea de millones y millones de piezas, pero si le falta una sola, no está completo. ¿Sí? Y entonces ese es el mismo ejemplo con la creación, por eso dice aquí, te queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Dice, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. ¿Eso qué significa? Que Jesús, incluso siendo Jesús, nos está esperando en algún lugar que no te lo puedo explicar ahorita porque no tengo ni siquiera la imaginación suficiente como para poder imaginar en dónde nos está esperando Jesús para que todos retornemos, todos, y podamos regresar al Padre. Porque Jesús solo por sí mismo no puede regresar al Padre. Por eso dice aquí todas las partes de la filiación. Y Jesús, al igual que nosotros, es una parte de la filiación. Por eso Jesús también pone muchas énfasis en el curso cuando dice que Él no es Dios, que Él es el hermano mayor. Pero que cuando al hermano mayor se le puede confiar el cuidado de un hermano menor, no tiene que existir la confusión de quién es el padre y quién es el hijo. Dice Jesús, yo soy un hijo al igual que tú, y el padre es el padre de todos nosotros. Por eso lo aclara mucho, ¿sí? Porque nosotros tenemos la tendencia de deslizar la responsabilidad en el sentido de que Jesús es Dios. Y que por eso lo que nos pide Él nos parece algo así como imposible. Pero cuando entiendes que Él es una parte de la creación, al igual que tú, al igual que yo, y al igual que todos los demás, entiendes con profundidad cuando Jesús dice que podemos hacer exactamente lo mismo que Él, o incluso más. ¿Sí? Y dice, solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Es decir, eres pleno con todos, no de forma individual. Jamás vas a ser pleno de forma individual. Jamás. Por mucho que digas, es que tengo un doctorado, tengo una maestría, soy maestro del curso, ya me hice las lecciones 5 veces, ¿no? Y digas lo que digas, jamás vas a poder experimentar la plenitud de forma individual. Va a ser con todos, con todos. Y cuando digo con todos, me estoy refiriendo hasta la persona que más detestas. Aquella que te roba el sueño en las noches, aquella que hace que se te revuelva el estómago, hasta con esa persona esté contigo, te vas a sentir pleno. Y entonces empiezas a darte cuenta qué tan importante es esa persona en tu vida. No en el sentido para que tengas el conflicto, sino para que te puedas liberar tú y lo puedas liberar a él. ¿Sí? Dice, cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Es decir, cuando vemos a nuestro hermano como una persona odiosa, estamos viendo algo que no existe. Y significa que estamos decidiendo creer en la incompleción, dice, o creer en el error. Y que solo lo podemos corregir por medio de la expiación. ¿Sí? Y que está en nuestras manos poder decidirlo. No vamos a tener lo que pagar, no nos vamos a endeudar con Coppel o con Electra, algo así, ¿sí? Está al alcance de tu mano, pero es la única decisión que necesitas hacer correctamente, decir, sí lo quiero, sí lo acepto. Y la expiación la tendrás en tus manos, no para que te la quedes, sino para que la compartas, para que la extiendas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Omar. Omar. Ah, Omar. Omar. Perdón, pensé que era Miguel.
Anteriormente, en la frase que estuvimos analizando, tanto amó Dios al mundo, durante toda mi vida pensé que se refería a la humanidad. Tanto amó Dios a la humanidad que le envió su unigénito Hijo. Pero en lecciones pasadas hemos visto que Dios no creó el mundo. Y entonces aquí como que no me encaja esa interpretación. Quisiera ver si me apoyan a salir del error para saber cómo interpreto aquí que tanto a Dios al mundo, que no creó Él. Ok, sí, Bueno. Ok, Adelante, a ver, Miguel. Bueno, participo un poquito, un tantito así. Dice que, cuando dice que a la humanidad, o sea, se refiere más que nada el ser humano. O sea, yo soy un ser humano y todo es en relación a mí. O sea, a la humanidad. Esta es la humanidad, la que está acá. En ese sentido es que es la creación, no tanto. Y el mundo entendido como el mundo también se refiere a la humanidad. Y a la humanidad es a la individualidad, a la creación mía. Ahora, a eso considero eso para comentarlo con Omar en ese sentido. Sin embargo, quiero agregar también que efectivamente habla de el todo es uno y todas las partes somos una, aun cuando cada una de las partes se crea independiente. O sea, si se cree independiente, entonces todavía no logra entender la unidad del todo. Y cuando se está de esa forma, seguimos en la división, o sea, la parte, o sea, ya no hay unidad, ya somos dos, o sea, ya en ese sentido. Por eso es importante, y ahora en el curso también considero que es importantísimo por la razón de que necesitamos entender esa unidad. Pero para que esa unidad se dé, se necesita el crecimiento individual. O sea, dice Daniel, debemos ser todos uno. O sea, todas las partes deben estar integradas. Sin embargo, para que esas partes se integren, se necesita que cada parte se desarrolle, cada parte evolucione, cada parte crezca individualmente. Y este curso habría que irlo entendiendo desde el punto de vista individual, aunque el crecimiento sea colectivo. Pero si yo al decir lo que, bueno, ven, se dice, nos concentramos, cuando dice necesitamos, cuando se dice tienes que, vas a tener que, no lo veamos, o sea, el darnos cuenta. O sea, estoy repartiendo mi responsabilidad en todos. O sea, porque todo, o sea, si digamos, es que así son los mexicanos de flojos, pues yo soy mexicano, pues entonces también soy flojo, porque así somos los mexicanos. Y no, o sea, no somos así, así soy yo, que soy mexicano. Sin embargo, para poder corregir esa interpretación, debo de aceptar mi responsabilidad propia. Y entonces, en ese sentido, considero que es importante que se hable en singular, porque si se habla en plural, estoy repartiendo mi responsabilidad, estoy repartiendo mi error, y entonces al repartirlo no lo asumo. Digo es que todos no somos una unidad, y entonces pues reparto, y entonces ya no crezco. Para que yo pueda crecer necesito aceptar mi culpa, reconocer mi culpa, compartir mi culpa, y ese compartimiento va a hacer que todos crezcamos, y yo principalmente crezca, porque estoy conociendo el punto de vista del otro, pero me estoy conociendo en el otro a mí mismo. Y si me reconozco a mí mismo, tengo la capacidad de hacer el cambio, de corregirla, pero no debo repartir culpas. Por eso dice, si el todo es uno, pues sí, pues es cierto, pues, pero mientras yo reparta, pues ya no soy él, ya no formo parte de ese rompecabezas, soy la pieza que va a faltar, mientras yo no reconozca y en todo lo que dijo Daniel, o sea, os felicito porque sí, o sea, de alguna forma él está aceptando su responsabilidad. Daniel, estás aceptando vuestra responsabilidad, y eso es bueno. Cuando yo acepto mi responsabilidad, también es bueno y crezco, y al repartirla, pues crecemos todos. Esa es mi participación. Gracias, Miguel. Sí,
Mira, Omar, la manera en que hemos abordado este tema en el grupo es el siguiente. Muchas cosas que están escritas en la Biblia, Jesús mismo en el curso las reinterpreta. Él las lee como viene literalmente en la Biblia, pero no las toma literalmente, sino que les da una reinterpretación. Por ejemplo, cuando dice que él no pudo haber dicho que compartieran su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Él la reinterpreta, no te dice que está equivocado, no te dice, no creas eso porque es un error, sino que te dice, vamos a reinterpretarlo. ¿Sí? Porque muchas cosas que están en la Biblia están escritas en el nivel de entendimiento en cuando las personas lo escribieron y para las personas que se les escribió. ¿Sí? Y te digo que eso lo trabajamos de esta manera en el grupo. ¿Qué edad se llevan tus hijos, Omar? En promedio. 3 años y medio entre cada uno. Entre cada uno. Ok, mira, como un ejercicio de imaginación, imagina que cuando tu hijo el más chico tenía 3 años o 2 años, y de ahí en masa de los que se siguen para arriba, ¿no? Porque Omar es el más chico, ¿no? Y que por una extraña coincidencia, los 3 al mismo tiempo te preguntan, oye, papá, ¿qué es el sexo? ¿O cómo nacen los niños? ¿Sí? Y tú les tienes que dar una explicación, porque o se las das tú o en la calle les dan la explicación. ¿Sí? Y creo que es mejor que se las des tú en casa. ¿Sí? Pero por la diferencia de edad y entendimiento, a los 3 no les darías la misma explicación. Tal vez ocuparías el ejemplo con uno de la abejita y la florecita, ¿no? Y tal vez con uno ya más grande una explicación más real, ¿no? Y con la mayor todavía una explicación más real, pero nunca habría una explicación explícita de lo que es el sexo o cómo nacen los niños o cómo se conciben los niños. No habría una explicación como tal, pero a los 3 les darías una respuesta, no los dejarías con la duda. Pero aunque los 3 son tus hijos, la respuesta que le darías no serían las mismas para los 3. Cada uno tendría su respuesta o su explicación en el entendimiento en el que lo pudiera aceptar. ¿Sí? Y entonces en la Biblia cuando dice que Dios se lo dio al mundo, es porque en ese entonces la gente entendía como que el mundo sí lo había fabricado Dios. Después, con el transcurrir de los años, nuestra madurez espiritual ya nos permitió entender que Dios no creó el mundo, que no se estaba refiriendo al mundo físico, ¿sí? Pero que nos los dio, se podría decir que Dios se lo dio a la mente que se creó separada y que piensa que fabricó un mundo. Entonces ya entendemos que Dios se dio a nosotros mismos en el sentido de la mente. Pero te vuelvo a lo mismo, en ese momento así se entendían las cosas y por eso tenían que ser dichas así. Ahora con la madurez que ya tenemos, por ejemplo, si ahora esos mismos hijos ya con la edad que tienen, surgiera la misma pregunta, ahora sería casi al revés, te dirían, papá, ¿qué quieres saber sobre el sexo? Ya no te preguntarían para saber, sino te dirían, papá, ¿qué quieres saber? Porque ya estás más preparado o ya están más preparados para una realidad más tangible. Ya no es con fábulas, ya no es con cuentos, ya te podrían hablar de realidades. Por esto te digo, a manera de broma, te dirían, ¿qué quieres saber, papá? Dime tus dudas ahora tú. ¿Sí? Es por eso que se refiere así. Y es por eso que Jesús da una reinterpretación de la Biblia. ¿Sí? Lo que entendiste antes, ahora te lo corrijo, para que tu crecimiento sea mayor y que tu mente se abra todavía más. Muchas gracias. Yo creo que está muy claro y parte de eso, sí, así viene en el libro de La destrucción del mundo, ahorita que lo estoy relacionando. Pudiéramos entonces reinterpretar, tanto amó Dios a su creación que le dio a su unigénito hijo, y ya como que sería más al nivel espiritual que estamos manejando. Sí, puede ser. Bueno, yo tengo otra interpretación diferente a la de Miguel y diferente a la de Daniel. ¿No? Bueno, yo veo así, mira, dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Entonces, tiene uno, no tiene 2, ni 3, ni 20, ni 10,000, ¿no? Dice, si todas las creaciones de Dios son sus hijos, son hijos suyos, cada uno de ellos tiene que ser parte integral de toda la filiación. Y recuerdas que dice que son las creaciones, dice que son pensamientos. Y nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios. Entonces, no estamos por separado, no hay hijo con cuerpo, ni Jesús, ninguno de nosotros. Entonces, no está hablando de cuerpos, no está hablando de cosas. De hecho,
cuando dice que le dio al mundo su hijo, recuerda que toda la creación, o sea, todo lo que hemos fabricado, todo el mundo, las galaxias, el espacio, todos los otros mundos, todo tiene que ver con la mente de Dios. No hay nada afuera, solamente está la mente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dio al mundo? Su hijo o su pensamiento. Y nosotros fuimos los que fuimos fabricando este mundo. Dice que incluso cuando te des cuenta cuán santo es, incluso la mota de polvo, dejarás de juzgarla, algo así dice, no recuerdo cómo dice en una de las lecciones, pero te está hablando hasta del polvo que es santo. ¿Por qué? Porque está en la mente de Dios. Entonces, ese es su hijo, no es ninguna otra cosa de la que podríamos hablar. Y después, de hecho, cuando nos dice, nos habla de tu hermano, nos habla de esto, del otro, nos está diciendo que nosotros simplemente tenemos que sanar nuestra mente. Recuerda que en el curso dice nada más un solo hijo y una solamente que sanar. ¿Cuántos maestros se necesita sanar? Uno, ¿no? Uno. ¿Y por qué es uno? Porque es tu mente. Tú eres el que lo estás pensando, tú eres el que lo está proyectando o percibiendo. Entonces, la única mente que tiene que sanar es la tuya. Los demás son espejos míos, lo que decía Miguel, son mis espejos. Yo me reconozco en ellos, pero no me reconozco como culpable, yo me reconozco como responsable. Tal vez fui responsable de lo que vi en ellos, pero soy inocente y el Hijo de Dios es inocente porque yo soy inocente. Imagínate si yo digo, bueno, yo soy inocente, pero si estoy echándole la culpa a Daniel, ya hay un culpable, ya hay uno, o bien digo, está bien Daniel, te libero de la culpa, pero entonces la echo aquí y entonces sigue habiendo un culpable. Y dice, hasta que no liberes al último de tus hermanos que tienes en la jaula, podría decirse, no estarías libre, no serías libre. Entonces, lo que nos está diciendo es, libérate tú. No es cierto que liberes a alguien más, solamente tú. Porque si no te liberas, tú nunca vas a poder liberar a nadie. Yo creo que ahí me habla de Dios, su hijo, y el único hijo que tuvo, ¿no? Que somos nosotros a final de cuentas. Y hasta la mota de polvo es su hijo. No, me parece muy, muy acertada tu interpretación, Aure, te lo agradezco. Y yo creo que complementa con todo lo que estamos contextualizando. Y sí, así lo menciona en el libro de Conversaciones con Dios, tomo 3, la santidad de todo lo que creó Dios en su mente. Entonces, en la mente. Me parece perfectamente acertado. Y ahora, respecto de lo que comentaba Miguel, de la unidad, yo lo veo que cada uno de nosotros vamos despertando gradualmente o recordando. Y en una ocasión en el grupo pusieron el pensamiento, cuando tú ya te despertaste en la mañana y los demás siguen, unos medio queriendo despertar y otros bien dormidos, tenemos que respetar que cada quien se despierte cuando tenga que despertarse, no porque yo estoy despierto, quiero que todos estén despiertos. Hablando en el plano físico, hablando de este recordatorio y de este despertar, conforme vayamos despertando y sintiendo o siendo conscientes de la unidad, se va a ir logrando esa plenitud. Como decía Daniel, de manera individual nunca se va a lograr, tiene que ser de manera colectiva. Y en ese sentido, la humanidad va a ir despertando y cuando todos, y el libro lo dice, cuando todos hayamos despertado, invariablemente tendríamos que vivir en la plenitud y en la unión con Dios, hablando espiritualmente. Entonces sería el ir despertando de cada uno conforme vamos a ir experimentando la plenitud y que todas las partes hayan despertado. Y mi papá diciéndole de todo, y no, allá fue que yo le dije, bueno, pues tiene que ir a hacer pipí. Yo me separé y se fue. Creo que alguien prendió su micrófono. Sí, yo pensé que eras tú.
No, Dije, ahora, Ya le cambió la voz. dije, No. Omar, qué varolín, te oyes. Se nos cruzaron las líneas telefónicas, pero no era yo. Sí, era mi comentario respecto a la plenitud y a la unidad. Gracias. Gracias, Omar. Bueno, hacer está bien, pues, nomás quisiera agregar algo, es en cuanto a la cuestión de la Biblia. Para mí la Biblia es un libro de la sabiduría, ¿sí? Únicamente que el conocimiento está encriptado, o sea, literalmente puede ser una historia, puede ser geografía, puede ser biología, pero realmente el conocimiento está encriptado, el mismo Jesús es un símbolo, o sea, hay símbolos, alegorías, hay una serie de interpretaciones que cada quien va a poder interpretar de acuerdo a su nivel de conocimiento, de acuerdo a la creencia que tenga, va a ir interpretando. Y el que menos conocimiento tenga, lo va a leer, lo va a interpretar literalmente. Va a decir, es que aquí dice esto, y lo va a leer así, literal, no va a interpretar nada. Y se va a quedar únicamente en eso, nada más. Por eso lo importante es tener el pensamiento, es lo importante, y tener un conocimiento, leer, pensar. Eso es cuanto. ¿Continuamos, Mine? Sí, Daniel. ¿Leo el último párrafo? Sí, por favor. El párrafo 7. Y hablando brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien esto no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. En este párrafo, Dani, fíjate que ahorita que estaba hablando Omar, que dijo que pues que todos vamos a despertar a nuestro tiempo. Eso sí es cierto, porque a lo mejor uno al principio del curso no entendíamos cuál era nosotros decíamos curso de milagros, o sea, un milagro va a pasarme, algo bueno me va a suceder cuando yo lo empiece a leer, ¿no? Pero nosotros creemos que los milagros son algo que se tiene que ver. Entonces, pues no, realmente el milagro pues es el ir despertando la mente e ir soltando. Y fíjate que ahorita que comentaba también Miguel de la interpretación que tú le das a la Biblia, yo que me han invitado que pues a la Biblia y ellos lo leen y sí lo interpretan de otra manera, pero te lo interpretan de decir que Dios te va a castigar si no haces lo que Él te dice, que si no te portas bien, que si no, ¿cómo se llama? Si no das a conocer su palabra. Entonces, sí, cierto, es la interpretación que ellos están dando de la Biblia. Ellos te la están dando, pero con un miedo. Entonces, realmente, pues sabemos que no es así. Y aquí Jesús, como decías tú, Daniel, sí, cierto, Jesús nos los aclara, pero sí en otras palabras, ¿no? Como también ahorita que fue lo de Viernes Santo y todo eso que también lo comentó en las lecciones. Entonces, ¿de qué manera lo podemos vivir?
y que también ahorita comentabas de esto que es muy cierto, que sí nos da miedo, bueno, no nos da miedo, sino como que no nos creemos el que nosotros seamos los hijos de Dios, porque dice uno, ¿cómo yo voy a ser hijo de Dios si tenemos muchos errores, no? Yo no puedo ser así. O sea, yo no me puedo poner a la par con Él porque yo sí soy pecador. Yo sí cometo errores, yo sí juzgo, yo esto, lo otro. Entonces, sí, realmente ese es el despertar de todo esto y es como dice ya este párrafo de decir, bueno, pues ya estás listo, pero yo digo que es listo para ir avanzando a la idea de Jesús, ¿no? Porque pues ya son con otras interpretaciones. Y sí, o sea, todos las opiniones que todos aportaron ahorita, pues sí, cierto, o sea, todo se fue dando y a lo mejor, lo mismo que ustedes comentaron era lo mismo que yo iba pensando y decía, no, pues sí. Entonces, pues ese sería mi comentario. Sí, gracias, Mine. Mira, Sí, dice aquí, ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Es decir, que cuando estamos listos todavía no estamos preparados para hacerlo, pero ya estamos dispuestos. Es como dicen que cuando está el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Sí, más o menos así. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Un deseo indiviso es que solo es un deseo, no es que haya más. Bueno, es en una parte de Jesús dice en el curso, cuando tu hermano te diga que sí quiere el amor de Dios o sí quiere estar en paz, dice Jesús, créele, porque es verdad. Sí quiere el amor de Dios, dice, el problema es que no es lo único que desea. Es decir, primero decimos, es que me quiero sacar la lotería, quiero casarme con la pareja ideal, quiero tener la casa, quiero que mis hijos sean triunfadores, quiero que terminen la carrera, quiero esto, y ya después de eso, ahora sí quiero la paz de Dios. Por eso dice Jesús, créele porque sí lo quiere. Dice, pero el problema es que no es lo único que desea. Y aquí cuando dice un deseo indiviso, dice, es un solo deseo. No es que digas, sí quiero ese deseo, pero también quiero salir a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Dice, solo un deseo, solo uno. Deséalo de todo corazón. Es lo único que desees. Dice, por eso dice, tienes que desearlo. No es un deseo indiviso, de momento, dice, pero lo puedes conseguir. Dice, por eso en el curso que desear es creer que ejercer la voluntad no es suficiente. Cuando empiezas a desear ejercer tu voluntad, ese deseo te ayuda a que puedas ejercer tu voluntad, y tu voluntad es la misma de Dios. Y la voluntad de Dios es que si estés en el amor o que estés en paz. Que seas feliz. Como quieras entenderlo. Pero es con lo que puedo participar para que dar lugar a los demás compañeros. Gracias, Dani. No sé quién más vaya a opinar algo. Bien, yo te sigo en esto. Dice, la confianza no podría desarrollar, bueno, justo donde se quedó Daniel. Es en el 5. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar el cambio de mentalidad. O sea, que tú estás listo, pero ahora, si ya estás listo, ahora prepárate porque van a venir las cosas que tú vas a enseñar. Porque recuerda que dice que primero se le da el mensaje al mensajero, y el mensajero, ¿qué crees que hace? ¿Se queda con la carta o la tiene que llevar al lugar donde le dijeron que la lleve? La tiene que llevar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, si tú estás listo, quiere decir que estás listo para ayudar a sanar a otras mentes. No nada más estás listo para tu propia curación, sino para repartirlo. Recuerda que dice que todo lo que des, se te devolverá, y todo lo que niegues, se te negará a ti.
Entonces, ahí me lo está marcando así, dice, la confianza no puede desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se alcanza por medio del amor. Y era lo que nos explicaba Daniel hace rato, entonces en eso ya no nos metemos. Dice, estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzamos el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. El tiempo y el espacio, dice Daniel, que se asemejan a lo mismo. El tiempo es el tiempo, digamos, nosotros les decimos, ¿no? Cuando vamos a Tlaxcala, el tiempo que nos hacemos a Tlaxcala son 2 horas. Es el mismo tiempo que el mismo espacio que tenemos de aquí a allá para recorrer, ¿no? Esas 2 horas. Entonces, viene siendo lo mismo, pero el tiempo no es lineal. El tiempo no es lineal. El curso nos lo ha dicho que no es lineal, que no existe el pasado, el presente y el futuro, que todo está sucediendo simultáneamente. Entonces, cuando nosotros decimos, es que todavía no puedo aprender el curso, pero lo aprenderé. Lo aprenderé. Y a veces, o sea, no decimos, tal vez, digamos, si yo empecé a estudiar el curso a los 40 años, yo desgraciadamente no me voy a los 50 ya voy a ser maestra. No, digo, tal vez en otra vida. Porque nos encanta retrasar el tiempo y darle largas al tiempo. Y digo, en mi otra vida la voy a hacer bien. Nada más que en tu otra vida vas a llegar sin recuerdos, sin todo lo que estudiaste ahorita. Entonces, no tendría caso esperarte, ¿verdad? Y cuando él dice que el tiempo está bajo, el tiempo y el espacio está bajo su control, nos está diciendo, tú que ya tomaste la decisión ahora, y ahorita, en este instante tomaste la decisión, prepárate porque lo vas a empezar a compartir, y al compartirlo lo vas a ir entendiendo, y lo vas a ir aceptando para ti, lo vas a ir viviendo al mismo tiempo que lo vas a ir explicando, o sea, lo experimentas al mismo tiempo que lo estás compartiendo. Y no tiene que ver con que algunos son más inteligentes, algunos no. A veces dicen, no, pues es que esa persona ya era iluminada desde hace no sé cuántas vidas, ¿no? No es cierto, todos somos lo mismo. Recuerda que todas nuestras vidas están pasando al mismo tiempo. No existimos antes, no existimos después, estamos existiendo ahorita. Entonces tenemos que entender que todo esto es una ilusión, pero que es una ilusión que nos va a ayudar a despertar. Nos va a ayudar a despertar. ¿Por qué? Porque tú tienes la voluntad. Yo cuando llegué al curso siempre les digo que yo creía que éramos así como hoja al viento, ¿no? Que ibas conforme el viento te llevara, ¿no? Y ibas viviendo la vida como te presentaba. Y más bien no vivías, sobrevivías, ¿no? Vas sobreviviendo a lo que te va pasando en la vida y dices, bueno, estoy tratando de ser más fuerte, ¿no? Y estoy tratando de vivir con lo que me tocó. O como luego les digo, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas, ¿no? O sea, creemos que sobrevivimos y no es que estemos sobreviviendo, es que nosotros estamos fabricando lo que estamos viviendo. Entonces, hacernos responsables es, bueno, sí soy responsable de todo mi pasado, no me lo voy a cargar ahorita, no me voy a sentir culpable, no me voy a proyectar al futuro. Entonces, el día de hoy puedo decidir y puedo decidir porque hoy sí quiero estudiar el curso, si quiero aprenderlo. Y aunque, como dices, Mine, luego me da sueño decir, hoy no me va a vencer porque el único poder que tenemos en este mundo es el poder de voluntad, de la voluntad. Y la voluntad la tienes solamente tú, la tengo yo, nadie más. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros mismos decimos, no, ahorita no, mañana, mejor mañana, hoy no. Y hoy decimos, hoy lo voy a hacer, hoy me decido, ya voy a dejar de hacerme Lola sola. Bueno, hasta ahí mi aportación, no sé si alguien más quiera comentar, están muy, muy calladitos. Bien, yendo hacia la última oración, tal vez pienses que esto implica
que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Aquí entra cuando leímos la expiación, hablaba también del tiempo y decía que la expiación acorta el tiempo, ¿no? Y entonces, por eso aquí está diciendo esto, ¿no? Que el tiempo y el espacio están bajo el control, ¿no? No es el... bueno, yo me he dado cuenta que cuando he tenido esos atisbos y he corregido esos pensamientos de temor erróneos, ¿sí? Efectivamente hay una evolución o un crecimiento o como un avance, ¿no? Porque ya eso se puede presentar de 1000 maneras, pero ya no me da miedo, ya no caigo en ese error. Entonces ahí ya corté el tiempo. ¿Por qué? Porque pudieran habérseme presentado, como ustedes decían hace un momento, ¿no? Que se repite y se repite y se repiten las cuestiones porque no he saltado yo esa situación, no la he corregido en mi mente, ¿sí? Y entonces se me vuelven a presentar y de cuando corrijo, ahí es donde se acorta el tiempo. Esa es mi participación. Sí, así es, Imelda. De hecho, por eso dice el curso que te ahorra cientos de millones de años, porque hay episodios que no pasaremos, que ya no pasaremos porque ya hemos elegido bien, como dice, elige de otra manera, ¿no? Y creo que ya nadie más tiene nada que comentar. Jackie, por favor. Córtala. No está. Ya. Paro la grabación. Sí, Sí, ya. por favor. Ya.